Soy mediador del Museo Casa de la Memoria desde febrero del 2015 hasta la fecha. La experiencia de ser mediador pues, en el museo consiste en establecer un diálogo entre los contenidos que hay en exhibición en el museo y el público que llega a visitar el museo. En ese sentido, pues no se trata solamente de presentar un guión o una exhibición que hay en cualquiera de las salas, es decir, aprenderse un libreto, sino que se trata es de ampliar un poco más los contenidos cuando los visitantes lo requieran, establecer una comunicación con ellos, con los diferentes tipos de públicos, niños, jóvenes, adultos, víctimas del conflicto, personas que han estado en el conflicto, que han sido pues parte de la guerra, y tener una disposición pues muy receptiva, o sea, sobre todo escuchar y propiciar el diálogo con estos visitantes. Esto porque no solamente pues presenta de entrada una actitud de respeto frente a quienes visitan el museo, sino también porque permite conocer de primera mano con los ciudadanos y ciudadanas qué es lo que están pensando acerca de las diferentes temáticas que se proponen aquí desde el Museo Casa de la Memoria. Bueno, yo pienso que el arte en sus diferentes manifestaciones tiene un potencial enorme a la hora de representar o narrar experiencias que para mucha gente no es posible hacerlas solamente a través de la narración oral, ¿cierto? A través de un testimonio directo de situaciones que les ha tocado vivir o ser testigos, porque a veces eso no permanece tanto en la memoria, ¿cierto? O puede que sea una manera también de expresarlo, de transmitirlo, pero que cuando no se tiene pues como esa facilidad o no hay un sentimiento, no hay algo que evoque, que quede plasmado pues, o que se transmita a otras generaciones, a otras personas. Esos lenguajes del arte pues permiten hacer eso, ¿cierto? Representar de manera simbólica y artística muchas de esas memorias que se pueden expresar de diferente manera, ¿cierto? O sea, así como la memoria es múltiple, como tantas personas hay, así también hay diferentes y múltiples maneras de expresarla. O sea, aquí en Medellín, por ejemplo, hay testimonios desde el arte que hoy perviven en la ciudad y que muchas veces para los jóvenes sobre todo y para muchas personas que no tienen de pronto el acceso a los textos donde hay crónicas y testimonios, o donde se narran a través de audiovisuales o películas incluso todas estas dinámicas del conflicto, pues pueden acceder de una manera mucho más dinámica, más lúdica, más simbólica también a las memorias que se producen desde los artistas o desde las mismas comunidades también. Un ejemplo de ello en nuestros barrios, pues en nuestras comunas, es las expresiones de la cultura hip hop como el graffiti, el rap, ¿cierto? El mismo baile también, o sea, que se teatraliza y se narran pues experiencias a partir de ahí. Eso puede acercar también al conocimiento de nuestra memoria histórica, ¿cierto? De una manera pues como más asequible para las nuevas generaciones, que se puedan acercar también a la comprensión de muchas de esas dinámicas de nuestro conflicto y a partir de ahí puedan generar una sensibilidad y un entendimiento desde otras perspectivas. En la labor como mediador frente a los diferentes públicos que visitan el museo, pues uno no está pues como en la disposición de que todo el mundo
pues tenga que recibir la mediación pues, que uno propone. Eso porque los diferentes públicos van desde extranjeros, estudiantes universitarios, estudiantes de secundaria, ciudadanos de a pie o personas que viven en sectores aledaños al museo. Uno pues fundamentalmente les da la bienvenida, habla de la disposición que uno tiene pues para acompañar el recorrido, pues plantea en términos generales cuál es la función que uno asume, ¿cierto? Y ya si hay como una receptividad frente a ello, entonces uno les va parte de una realidad, ¿cierto? O que está visitando, por ejemplo en el caso de los extranjeros o de los turistas, que tienen un acercamiento muy superficial a esta realidad, que sean conscientes pues, del país que están visitando también y cómo esa realidad los puede tocar a ellos, ¿sí? Que no es un asunto ajeno, sino que de alguna manera ellos también, independientemente de una realidad diferente que vivan, también tienen algo que aportar para la paz, ¿cierto? Por otro lado, eso depende mucho de los públicos. Ya acabé de hablar pues como de los extranjeros. Frente a estudiantes universitarios o de colegio es muy común que vengan a hacer trabajos académicos. Entonces vienen con las preguntas planteadas de una como para que uno les haga la tarea, pues les resuelva la tarea que les pusieron en la universidad. Frente a eso, pues yo he visto que hay diferentes actitudes. Hay quienes están prestos, pues, además de resolver, pues, como su tarea académica, también están prestos al ejercicio de la mediación. Y pues la idea con la que venían inicialmente cambia, se sienten más sensibilizados. Uno lo nota no por su expresión o por su manifestación en gestos, sino también por las reflexiones que hacen, ¿sí? Y que las comparten con nosotros. Ya de alguna manera también hay otros tipos de personas que cuando uno intenta acercarse establecen inmediatamente una barrera, o sea, puede ser por diferentes motivos, o prefieren hacer el recorrido solos o porque creen que tienen suficiencia en el tema, ¿cierto? Entonces de pronto sentirán que uno los importuna, ¿sí? Hay de toda clase de gente. De todas maneras uno siempre tiene que mantener una actitud pues receptiva, de escucha, amable, y pues de todas maneras eso no es una pose, sino que uno ha venido aprendiendo pues como es, o sea que toda persona que llega acá al museo también tiene algo para contar, también tiene algo para decir frente a este conflicto que hay. Yo pienso que eso es importante, que nos escuchemos, ¿sí? Y poder permitirle al otro que hable de su realidad o motivarle también a esa reflexión. Sean casos también de personas que vienen con mucho prejuicio frente a todas las dinámicas del conflicto, influenciados de pronto por un medio de comunicación o por el medio en el que están, y pues de alguna manera la visita les genera más preguntas que certezas, que las certezas con las que venían. Yo pienso que eso es muy importante. Sin embargo, es muy difícil medir cuál es la receptividad que tiene el público con una sola visita que uno de pronto pueda acompañar, ¿cierto? Eso ya sí, no sé qué mecanismo se podría implementar o hacer un seguimiento o hacer una sistematización de todas esas experiencias que nosotros tenemos como mediadores para decir en términos generales, esta es la receptividad que tiene el público frente al museo. Bueno, yo puedo hablar por mí mismo, ¿cierto? Porque de la experiencia de las personas que he acompañado, como te decía ahora, es muy difícil, ¿cierto? Una sola visita
tener pues como la impresión clara o que haya de todas maneras sido algo significativo el hacer una visita y que hayan salido de aquí cambiados pues como en su forma de pensar y de sentir el conflicto. Sí se dan excepciones, ¿cierto? O sea, sobre todo de personas que se han conmovido tanto que llegan hasta el llanto o a expresar su dolor o a contar su propia historia frente a lo que les motiva cada una de las exposiciones, y que uno dice, bueno, sí, pues qué bien. Es muy variable esa impresión, como ya lo dije antes. La gente que viene aquí es porque pues o no tiene nada más que hacer o simplemente le dijeron que viniera por un compromiso académico, o porque son turistas y es un sitio obligado de visita, porque está en la guía turística de la ciudad de Medellín. Y bueno, o sea, frente a esas impresiones, yo he notado que quienes más tocados o más impresionados se han visto frente a esta dinámica del conflicto que se narra aquí en el museo y los testimonios que hay acá son los extranjeros, fundamentalmente. Salen pues como con una idea o con una impresión mucho más, digámoslo así, más profunda o más amplia, o por la oportunidad que he tenido de conversar con ellos, de romper un poco el prejuicio o la imagen que se tiene frente al conflicto en el exterior, ¿cierto? O en sus países de origen. Para ellos el problema del conflicto en Colombia sigue perviviendo en la memoria, así como lo fue hace casi 30 años, en los años 80, cuando estaba el cartel de Medellín. Para ellos todavía eso es la dinámica del conflicto acá en el país. Y son muy curiosos, preguntan mucho, entonces por eso me parece pues que es un gran adelanto. Uno esperaría que fuera más como la pregunta, fuera más la duda, fuera más el intercambio con la gente que es de acá que con los mismos extranjeros. En lo personal, esa experiencia de la mediación, o cómo me ha cambiado a mí, o cómo ha sido el impacto que ha tenido en mí esa experiencia de la mediación, pues ha sido también muy significativa en la medida en que me ha permitido ponerme en el lugar del otro, escuchar atentamente la historia del otro, no simplemente yo contar una historia a partir de lo que sé, de mi experiencia, de lo que he estudiado, sino también cómo me sensibilizo frente a esa otra realidad. Cómo percibo, por ejemplo, a esa persona que hizo parte de la guerra, que fue un combatiente y que me cuenta su experiencia, y yo puedo decir, pues yo también pude haber caído en esa situación, ¿cierto? Porque nadie está exento de eso. Asimismo con las víctimas, aprender a escucharlas. Y reflexiones que surgen a partir de todo ese diálogo que se genera en el ejercicio de la mediación. Pienso que eso para mí ha sido fundamental, me ha ayudado a vencer muchos prejuicios que tenía frente a muchos actores del conflicto, ¿cierto? Prejuicios que de alguna manera todavía no se han superado del todo, pero que el museo ha permitido que hoy tenga otra visión de las cosas. Bueno, pues yo todo el tiempo que he estado acá como mediador, a mí se me han ocurrido pues como varias cosas, obviamente pues como sin la experiencia pues directa que implican asuntos administrativos, financieros, políticos, ¿cierto?, del funcionamiento de un espacio como estos, y que además está haciendo memoria en medio del conflicto. Eso pues de entrada plantea ciertos retos, ciertas dificultades que uno pues desde el papel en el que está puede pensar asuntos ideales, ¿cierto?, de cómo podría funcionar mejor, cómo podría el museo tener un mayor impacto en la sociedad. Me parece de entrada muy bueno que a futuro el museo no dependiera es decir, que si bien el Estado tiene una responsabilidad en el sostenimiento de este espacio, no dependieran sus decisiones, sus metas y sus logros de los cambios de administración municipal. Eso porque
y como se ve en otras entidades públicas, es muy común que nuestra manera de hacer política en el país apunte hacia la consolidación de una propuesta en un tiempo determinado, pero que esas propuestas de pronto no se sostengan en el tiempo porque hay un cambio de administración, entonces haya que pagar, por ejemplo, favores políticos. En esa medida me parece que si a futuro eso se pudiera dar, o sea, que no dependiera de los cambios de administración, sino que hubiera una sostenibilidad en el tiempo de una propuesta, ¿cierto? Pues que eso, pues que no se presentara esos asuntos así. Desafortunadamente, pues ese es como el país en el que estamos y en muchos entes y entidades públicas pasa eso. Yo esperaría eso. Como segunda medida también me parecería muy bueno que, a pesar de que esto tiene el nombre de museo, ¿cierto? Cuando se habla de museo se remite casi siempre a una preservación de una memoria material, inmaterial, ¿cierto? Donde se exhiben, donde hay en exhibición, ¿cierto? Puestas en escena de esa memoria, que esa memoria tiene que seguir siendo múltiple y que tiene que seguir siendo una puesta en escena de manera pedagógica para la ciudadanía en general. Turistas, niños, niñas, jóvenes, adultos, víctimas del conflicto, excombatientes, militares, soldados, ¿sí? Policías, o sea, que el museo tenga claro cuál es su misión, si es de preservar una memoria de una gente que no ha sido escuchada, a la que le han sido sistemáticamente negado el derecho a visibilizar su historia. Y en ese sentido me parece que habría que hacer un trabajo conjunto con diferentes representantes de los sectores de la sociedad, organizaciones civiles, organizaciones sociales, de víctimas, representantes del Estado, tanto pues como funcionarios públicos como de la fuerza pública, ¿cierto? Militares, y que dependiendo pues como del énfasis de las exposiciones se creen como comités que ayudados por académicos, también investigadores, pues como que logren hacer una exposición que recoja a todas las expresiones o todos los aportes de estos representantes pues, de esta organización y de estos sectores de la sociedad, y que se posibiliten también, además de la exposición, que puedan estar acompañados de eventos académicos, así como fue el año pasado, por ejemplo, con la experiencia de Paz, Creer para Ver. Y que paralelo a ello, pues está bien que este museo tenga una infraestructura donde está dispuesta pues como la curaduría y la museografía de todas estas temáticas que se ponen en escena, pero que también tenga la posibilidad de ser un museo itinerante, y un museo itinerante que se proyecte hacia las comunidades, hacia las instituciones educativas. Eso yo sé que implica pues grandes esfuerzos a nivel administrativo, a nivel financiero, pero yo pienso que si se hace una buena labor de difusión del museo y de proyección hacia la comunidad, hacia la gente que realmente necesita este país, saber esa memoria, porque como te decía ahora, resulta pues, no sé si pues, sí, irónico que sean más interesados de pronto los turistas en visitar el museo que las mismas comunidades. O sea, me parece que a los jóvenes hay que hacerles un acercamiento. Si ellos no vienen acá, el museo irá hasta donde ellos están, ¿cierto? Y posibilitar diferentes mecanismos a través de convenios. De pronto no, el museo no está solo, ¿cierto? Se puede hacer mayor relacionamiento con instituciones académicas, universidades, ¿cierto? Corporaciones, ONGs que puedan facilitar y se pueda hacer un trabajo asociado con ellos, ¿cierto? Con las organizaciones comunitarias también. Poner en escena el museo en la ciudad, ¿sí? Sacarlo a la calle. Eso es como lo que yo pensaría que podría fortalecer más la labor del museo hacia el futuro.